gracias. A mí, si me permiten el abuso, me quedaré sentado en el sillón, dado que la computadora no me ayuda mucho ahí en el estrado. Primero, agradecer infinitamente a la Fundación Miguel Palomar y Vizcarra y a quien la encabeza, al licenciado Fernando Guzmán Pérez Peláez, un hombre al que siempre he admirado y respetado, la invitación el día de hoy, y un gusto y orgullo compartir mesa con el exgobernador Adame, que en estos momentos forma parte fundamental de quizá el proyecto del sexenio, no del presidente de la República, sino del país, al caminar en el Consejo Rector del Pacto por México, y alguien a quien estimo y admiro desde hace mucho, que además fue mi maestro, al doctor Guillermo Cepeda Lecuona, que el día de hoy confirma, y lo digo sin temor a equivocarme, es el investigador que más conoce del sistema jurídico mexicano, el sistema judicial mexicano, y cada vez se actualiza más y de manera breve y sintética con sus gráficas, que le cuesta mucho trabajo hacer. Ya se ve muy sintetizado, nos mantiene al tanto. Bueno, trataré de ser rápido, agradeciéndoles a todos su presencia. El tema: participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Es curioso cómo desarrollaré algunos conceptos que tanto el doctor Adame como el doctor Cepeda han comentado. El tema de la impunidad en cuanto al asunto de la rendición de cuentas es transversal, no solamente en los asuntos patrimoniales o los delitos de alto impacto, sino qué sucede a nivel municipal, estatal y federal, desde Baja California Norte hasta Yucatán, con las arcas públicas, y la gran impunidad que vivimos en el tenor de los saqueos, a veces muy conocidos y a veces no tanto, pero que el índice de impunidad, me atrevo a decir, es aún menor o mayor que el de los delitos que nos presentaba el doctor Cepeda hace unos momentos. Empezando por avances y retrocesos. En rendición de cuentas, si bien es cierto que tenemos avances significativos en el país en eso que llamamos participación ciudadana, organizada o individual, en los últimos 40 años, hay que reconocerlo de manera clara, sí ha habido un avance significativo en la participación ciudadana, aún más a partir de la normalización de la alternancia política. Bien, decía el doctor Adame, en el país, con sus defectos y con todo lo que tenemos que perfeccionarle a nuestro sistema electoral, funciona y funciona bien. Ya es común que los votos se cuenten. A los más jóvenes esto les parecerá raro, a quienes tienen la edad de su servidor hacia arriba, les podrán platicar que esto no sucede así, a pesar de que parece un concepto básico. Contar los votos no era un asunto tan sencillo, hoy ya se hace, ya hay alternancia política en buena parte del país. Esto ha hecho que en buena medida la participación ciudadana aumente de manera clara. Este país es muy dispar, también podremos, como los índices de Yucatán a Chihuahua, que nos explicaban en la exposición anterior, la participación ciudadana va en esa misma disparidad. Pocos lugares con tanta participación organizada en la sociedad civil como en el Distrito Federal, y mucho menor en los estados en los cuales no ha habido alternancia en el signo partidista. Ese es un asunto que es muy claro también. Va de la mano la pluralidad en los gobiernos municipales, estatales y federales con el índice de participación ciudadana en esos mismos estados y lugares. Sin embargo, también hay que decir que a pesar de que los avances son significativos, siguen siendo muy limitados. No tenemos una sociedad civil fuerte, nos falta mucho por hacer. Tenemos un entramado jurídico, un entramado legislativo que inhibe la participación ciudadana. Las figuras de referendo, iniciativa popular, siguen siendo extremadamente difíciles de cumplir para un ciudadano o para un grupo de ciudadanos que quiere proponer algo. Tenemos que hacer que este tipo de iniciativas sean mucho más accesibles para que precisamente fomenten la posibilidad de que los ciudadanos no solamente propongan,
tengan la posibilidad de llevar a la práctica sus propuestas. Tenemos que disminuir el número de firmas que se necesitan, en fin, incluir asuntos como el de la revocación de mandato, que yo sé que causa cierto resquemor, pero que creo que vale la pena que tengamos presente. Yo celebro la iniciativa que está en el Congreso del Estado de Jalisco en este momento. Habrá que ver cómo camina en las próximas semanas y meses, porque de no ser así, lo único que tiene el país son válvulas de escape para despresurizar la gran presión social que tenemos por momentos en las diferentes regiones del país, y queda claro que estas válvulas de escape ya no son suficientes. Por eso brotan problemas de violencia muy serios del más diverso índole, porque no tenemos este entramado social que permita que las organizaciones de la sociedad civil puedan plantear, no solamente plantear, sino llevar a la práctica las propuestas por región y por tema. Entonces, tenemos que cambiar. Espero que en el Congreso de la Unión, en estos momentos que se discuten varias cosas, tomen en cuenta este tipo de situaciones para poder cambiar el entramado, y que en lugar de inhibir la participación ciudadana, hagamos estructuras jurídicas que no inhiban, sino que fomenten la participación. Entendiendo que la participación, yo sé que es un tema complicado, es diversa y plural. Habrá cosas que no nos gusten a unos, que sí les gustan a otros, pero la pluralidad es signo de democracia. Defendamos nuestras posturas, pero siempre con la tolerancia de que vivimos en una democracia y tenemos que respetar la posición de los demás. En el caso de transparencia, bueno, es el tema fundamental. Yo recuerdo mucho al hoy presidente Peña Nieto, cuando desde campaña parecía que era un tema nodal, siempre en su discurso presente el tema de la transparencia. Llega a la presidencia y sigue estando muy presente en su discurso, y de pronto salen varias iniciativas y la reforma constitucional en materia de transparencia está atorada por la coyuntura política y no camina, y ya causa, pues en mí causa susto, porque creo que el momento, el feeling, el time era hace 3 meses, en el momento que terminó el periodo ordinario de sesiones, y no salió. En los primeros 100 días, en efecto, tiene razón el doctor, termina el periodo ordinario de sesiones y nada, nos quedamos sin reforma. Sale del Senado una propuesta de reforma bastante decente, de decirla, creo que es una reforma de avanzada la que aprueba el Senado por unanimidad, por consenso de todas las fuerzas políticas, con 113 votos a favor. Llega a la Cámara de Diputados, y como en pocos trienios y sexenios, el doctor Adame me podrá corregir, parece que jugamos a las vencidas entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, particularmente en este periodo. Sale algo de la Cámara de Diputados, llega a la Cámara de Senadores, y en lugar de tratar de mejorarlo, parece que la única premisa es descalificar lo que hizo la Cámara de origen, y tenemos varios ejemplos en este tenor, en esta legislatura. Igual sale por consenso la propuesta de reforma constitucional en materia de transparencia, y llega a la Cámara de Diputados y está atorada. Ayer discutíamos en la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, que es el organismo que aglutina a todos los órganos garantes del derecho de acceso a la información en el país. Se aprobó publicar entre lunes y martes un comunicado en el que los órganos garantes le hacen saber a la Cámara de Diputados la urgencia y la necesidad de tener una reforma en transparencia con miras de altura, que si no se aprueba en buena medida como salió de la Cámara de Senadores, mejor valdría la pena no hacer ninguna. Valdría la pena entonces mejor quedarnos en la condición que estamos. Aquí quiero destacar que a veces hay que romper el tema del centralismo. Ahí jugamos a veces a vencidas en los estados y en el centro de la República. El tema del derecho de acceso a la información y la transparencia en el país no llega por el esquema federal, llega en un esquema estatal. Su principal promotor aquí se encuentra precisamente el licenciado Fernando Guzmán, con la primera ley de transparencia aprobada en el país en el 2001, que entra en vigor en el 2002,
y unos cuantos meses después un reglamento municipal, el reglamento del Consejo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en el municipio de Guadalajara, que es el primer órgano ciudadano que tutela el derecho de acceso a la información en el país, por cierto encabezado por el padre jesuita, el doctor Jesús Gómez Fregoso, el padre Chuchín, a quien el doctor Cepeda conoce bien allá en el ITESO, que duró 7 años en el cargo. Entonces es primero la ley estatal, luego el reglamento municipal en Guadalajara y hasta después nos llega la legislación federal. Traigo esto a colación porque una de las principales virtudes de la reforma constitucional que plantea el Senado de la República es la de dotar de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es chistoso, el IFAI, junto con otros 6 órganos estatales, o sea, 7 órganos de 33 que hay en el país, son los únicos que no gozan de autonomía constitucional. El resto de los órganos garantes en el país gozan de autonomía constitucional. Con esto refrendo, ha avanzado mucho más el tema en los estados que a nivel federal. Que las decisiones del Instituto Federal sean definitivas, inatacables. En 26 estados del país así sucede. Jalisco desde el 2005 tiene estas condiciones, tanto de inatacabilidad como la de que su organismo constitucional sea autónomo. Lo que sí tiene de virtud, en Jalisco la reforma constitucional con los parámetros que tiene en verdad no nos modifica la legislación en mucho. Nuestros parámetros son más elevados que aún los propuestos por el Senado de la República en la reforma constitucional. Lo que sí viene a ayudar mucho es que, hago la broma de los yucatecos, que ya ven que dicen que cada rato se quieren separar del país. En Yucatán hasta hace algunos años habría que ser nacido en Yucatán y dar fe de ello con un documento para poder pedir información de algún gobierno de Yucatán, sea municipal o estatal. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en efecto las diferencias en el derecho a acceso a la información en el país son enormes, son muy dispares. No es lo mismo pedir información en Yucatán o en Quintana Roo que en Nuevo León o en Baja California Norte. Entonces, una de las principales virtudes de la reforma constitucional es que todos los estados tendríamos un mismo piso, y eso ya nos ayudaría de manera infinita. Todos tener el mismo piso en el país, independientemente si yo soy jalisciense y quiero pedir información del estado de Sonora o de Quintana Roo. Y deja libres las posibilidades que las legislaturas estatales puedan llegar hacia arriba en los parámetros que ellos, que cada legislatura local quiera llegar. Creo que esta es una parte fundamental del Pacto por México, me atrevo a decirlo. La reforma constitucional tendría que salir, está planteada para el periodo extraordinario. Ayer también checábamos el tema. Está planteada para hacerla en este periodo extraordinario, y yo esperaría la suficiente prudencia en la Cámara de Diputados y el empuje de las fuerzas políticas. También hay que decirle al PAN PAN y al vino vino. El PRD y Acción Nacional tienen muy claros los parámetros en la reforma constitucional en materia de transparencia. Incluso el PRI la tenía en el Senado, donde se atora es en el revolucionario institucional en la Cámara de Diputados. Es ahí donde está atorado el tema. Y yo no podría entender que la fracción del revolucionario institucional estuviera atorando el tema si es que no hay cuando menos la displicencia del presidente de la República para permitírselos. No soy ingenuo, yo soy de los que piensa que es una estrategia elaborada para que así esté hecho. Pero esa es interpretación mía y asumo la responsabilidad de haberla dicho. Entonces, yo sí tengo una alta expectativa de que pueda salir esta reforma. Creo que a todos nos beneficia. También la última virtud que comento, porque el tiempo se me acaba, es que los partidos políticos como sujetos obligados, en Jalisco también del 2005 los partidos políticos son sujetos obligados por un principio muy básico: lo que es público es el dinero público, y cualquier ente que reciba dinero público pues, tiene que transparentar la manera en la que lo utiliza, independientemente de cuál sea su condición jurídica, persona moral, persona física, partido político, etcétera.
Cierro con el tema. Para que podamos tener un sistema de rendición de cuentas completo, además de la reforma constitucional, tenemos que caminarle en 3 leyes específicas en materia de transparencia. La ley de transparencia planteada con la reforma constitucional, una ley de archivos que le urge más a este país que la reforma en materia de transparencia. En este país archivamos como Dios nos da a entender. Hay quien archiva por número, hay quien archiva por letra, hay quien archiva por la fecha en el que le llegó el expediente, y hay quien archiva por el sistema que el archivista definió, porque no es alguien que se dedique a archivos, es el funcionario público que alguien no quiere y lo manda a la última oficina del último edificio, que es el archivo. Entonces el señor que está ahí, pues define cómo archiva, como Dios le da a entender. Entonces, si definimos en este país que todos vamos a archivar por número o por letra o por fecha, está bien, pero todos hagámoslo de la misma manera, porque sin archivos no hay transparencia, no hay derecho de acceso a la información. Y el tema de los archivos lo hemos dejado olvidado en la reforma legislativa, como hemos dejado olvidados a los archivos históricamente en este país. No abundo mucho en el tema de rendición de cuentas porque pasa por un esquema muy básico, que ya tanto el doctor Adame como el doctor Cepeda han planteado: el vencer la impunidad. Si queremos tener un esquema de rendición de cuentas, tenemos que hacer uno, que la legislación vigente, buena o mala, se cumpla. Después de que se cumpla la legislación vigente, podremos observar si es buena o mala. Ahorita podemos imaginarnos si es buena o mala, porque como no la aplicamos, pues nos damos ideas. Si la aplicamos, ya podremos tener una estadística de si sirve o no y si tenemos que modificarla o no. Y no es con golpes mediáticos o políticamente calculados. Hablo por los casos de las detenciones, tanto en el estado de Jalisco como a nivel nacional, que parecen ser el signo de cada sexenio, y de cada sexenio de un partido político. He de ser claro, es así como la base para ganar la legitimación, de llevar a la cárcel a una figura muy grande para decir: ahora sí se va a acabar la impunidad y todos tendremos la obligación de rendir cuentas. Si se cometió un delito y esas personas tienen que pagar por ello, qué bueno, pero que no sea un asunto políticamente calculado y que sea la normalidad de quien delinque. No abundo más porque en efecto el doctor Cepeda nos dio un panorama muy claro de cómo estamos en esta situación. Simplemente lo traslado del ciudadano común que no tiene un cargo público a quienes detentamos un cargo público a nivel municipal, estatal o federal. Dejo en este momento ahí, por si hay alguna pregunta, con todo gusto contestaré. Gracias por su tiempo.